Buenas tardes, niños y niñas. Hoy miércoles 14 de octubre de 2020 vamos a trabajar la actividad 3. Proponemos acciones para evitar la desertificación. Vamos a recordar la actividad 1. Leímos sobre la diversidad de los ecosistemas y su relación con las plantas. En la actividad 2 se ha propuesto o resuelto problemas sobre la deforestación y realizamos actividades artísticas de los árboles de nuestra región. Y en la actividad 3 vamos a analizar cómo la desertificación impacta en el ambiente y a partir de la reflexión proponemos acciones para evitarla. Su propósito es proponer una lista de acciones orientadas a resolver el problema de la desertificación. Y antes de ello vamos a saber qué es la deforestación. La deforestación es extinción de las plantas debido a las talas indiscriminadas, los incendios forestales, y eso va a ayudar a disminuir el número de vegetación en diferentes áreas. ¿Y qué es la desertificación? La desertificación es un proceso de degradación ecológica en el suelo fértil y productivo. Pierde total o parcialmente el potencial de producción. ¿Y qué provoca la desertificación? Generalmente provoca las actividades humanas. Entre ellos tenemos el exceso de cultivo agota el suelo, el sobrepastoreo, ¿no? Es decir, que muchas personas pastean sus animales en el mismo lugar. Eso no se debe dar. Segundo o tercero, la deforestación destruye los árboles. La desertificación aumentando la liberación de polvo mineral, contribuyendo así a las tormentas de arena. Esto es donde se explotan los minerales. Ahora vamos a ustedes leer la historia de Camilo y José. Por favor, después de haber leído, van a responder estas preguntas. Después de haber respondido las preguntas, nos vamos a ir al primer texto, historietas. En estas historietas nos comenta la falta de agua. Dice, la escuela donde crece el árbol mágico. Ustedes saben que el agua es muy vital para la vida de las plantas, animales y las personas. Entonces acá nos habla mucho sobre del agua y cómo el suelo se está perdiendo, ¿no? Y ya el cultivo de esos lugares está destruyéndose por falta de agua. Lo leen bien. Una vez que lo han leído, van a responder las preguntas relacionado a la historieta. Ahí dice, ¿y tú? ¿Sabes que desde casa estás aportando para evitar la desertificación? Claro que sí, lo están haciendo con el experimento que realizamos en la clase anterior de las plantas en la luz, una planta en un lugar iluminado y en un lugar oscuro. También seguimos leyendo la historia de José y Camila, pero ellos llegan a conocer una buena noticia a través de dice noticias relacionadas con la desertificación. Lo van a leer muy bien, por favor, niños, y de acuerdo a esa lectura, mira, ahí ustedes verán la tala de los árboles, la degradación de la tierra. Una vez que lo han leído muy bien, también van a leer, ¿no? El otro segundo texto de que dice desiertos versus oasis. Es muy interesante. Este proyecto de Chavimush se encuentra en la zona costera de la provincia de Virú, Trujillo y Ascope, en el departamento de La Libertad, ¿no? Van a leerlo, imagínense, es muy interesante la lectura. Después de haber leído el texto 2, van a responder estas preguntas. Ahora viene
dice lo que tenemos que realizar. ¿Qué acciones podríamos hacer, ¿no?, para evitar la desertificación? ¿Qué acciones? Si nosotros vivimos en el campo, ¿no?, o las personas que viven en el campo, podrían hacer muchas cosas, entre ellos el sobrepastoreo. No tiene que ser en el mismo lugar el pastear los animales, sino tiene que cambiar de lugar para ayudar a que la planta pueda crecer y así cuidar ese lugar, ¿no? De igual manera, podemos sembrar las plantas, ¿no?, en las zonas donde viven, pero no siempre van a sembrar la misma planta, sino cambiar de planta para que ese tierra de cultivo no se empobrezca. Y abonando también con abono natural que ellos tienen. Ahora, nosotros vivimos en la ciudad de la costa, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Podemos plantar plantas en las azoteas o en pequeñas macetas. Aquí tenemos, por decir, dice, ustedes que son una población joven, pueden realizar diferentes acciones para dar solución al problema, porque son pieza clave en este proceso, que podemos proteger la cobertura vegetal. ¿Cómo? Mediante las macetas. Ustedes ven diferentes macetas ahí con plantas ornamentales, ¿no?, o plantas con producción de alimentos. Ahí vemos ají, tomate, repollo, rabanito, lechuga, ¿no? Eso podemos plantar también en pequeñas macetas. Sería bueno, ¿no? ¿Y de qué manera? Abonando. Mucho de personas venden abonos ya ahí en el mercado, ¿no? Esos abonos vienen de las granjas, ¿no? Excremento de las gallinas, del cuy, del conejo, o preparar su propio compostaje. ¿Cómo? A base de frutas, ¿no?, que nos sirve, las hojas de las verduras que mamá utiliza en la casa, ¿no? ¿Cómo se prepara? Un poco de tierra, cáscara de huevo, lo vas echando agua ahí en una caja, ¿no? Eso ustedes también lo pueden ir observando, investigando también cómo elaborar un compostaje, ¿no?, el abono natural. Eso nos puede ayudar a preparar bien la tierra y así abonar y pueda crecer mucho mejor estas plantitas que ustedes ven. Sí se puede hacer. Todo es posible. Una vez que ya hemos visto las acciones que ustedes pueden realizar, vamos a ir a la autoevaluación, ¿no? Los criterios. Dice 1. Las acciones que propusiste son viables, es decir, son posibles de realizar. Por supuesto que son posibles realizar las macetas, ¿no?, con plantas, con la ayuda de abono natural hecho por ustedes mismos con el compostaje. Las acciones propuestas se relacionan con evitar la desertificación, por supuesto. Va a ayudar para nuestra alimentación, va a ayudar para dar más aire puro, ¿no?, al medio ambiente, un oxígeno. Las acciones que propusiste, ¿describe alguna causa o consecuencia de la desertificación? Algunas sí, ¿no?, y otras no. Entonces, niños, ahí ya saben contestar con un sí o un no. Una vez que ya has respondido a tus criterios, tú lo has leído ya las lecturas, das a conocer a tus familiares y no está de más que puedes hacerle estas preguntas para ver cómo ellos también te van a dar muchos aportes porque también conocen sobre este punto, ¿no? Luego vamos a realizar las preguntas de reflexión, ¿no?, o la metacognición. Y al final vamos a responder las preguntas del cuadro.
qué sabía sobre las acciones para evitar la desertificación, qué sé ahora y cómo lo lograré. Eso es todo, niños, por el día de hoy.